Muy buenas noches. El sábado, un grupo de personas a quienes por encima de todas las cosas une su desprecio a López Obrador y su gobierno, protestaron en varias ciudades del país a bordo de sus automóviles para exigir la renuncia del presidente de la República. Hoy conversaremos con Gilberto Lozano, quien encabeza el llamado Frente Nacional Anti-AMLO, la agrupación que convocó a esta peculiar manifestación. Señor Lozano, muy buenas noches. Buenas noches, Hernán, a tus órdenes. Señor Lozano, cuéntenos un poco cómo fue que se integró este Frente Nacional Anti-AMLO, quiénes lo conforman y cómo se realizó la convocatoria del día de ayer. Con todo gusto, Hernán. Mira, hay un antecedente. Desde hace 10 años nosotros hemos venido como colectivo, un colectivo que fue un poquito el arranque de este Frente Nacional, se llama Congreso Nacional Ciudadano. Somos los que acusamos a Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad en la Corte Internacional Penal de La Haya. Somos quienes presentamos una denuncia de juicio político contra Peña Nieto. Somos quienes tenemos acusados a 22 diputados del PAN. Así es que para nosotros los políticos no distinguimos colores. Ese es el antecedente. Ese colectivo, lógicamente, en línea con muchos otros colectivos de México con los que tenemos interacción, el pasado 2 de abril escuchamos del presidente de México, Andrés López, que le venía como anillo al dedo la pandemia. Y eso ya basta ya. Basta ya, dijimos, bueno, tenemos un proceso de una denuncia de juicio político por traición a la patria metida en la Cámara de Diputados el pasado 13 de mayo, y todos los colectivos al unísono parece que nos armonizó el señor López y decidimos crear este Frente Nacional para quitarlo a través de una presión social, de un proceso que sigue el artículo 6º constitucional, que es la libre expresión y libre agrupación, el octavo, que es el derecho de petición, e indudablemente el meta artículo de la Constitución, que es el 39, que dice que en todo el momento el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar el sistema de gobierno. ¿Cuál sería la manera de quitar al presidente actual, señor? Como se hizo en Bolivia, como se hizo en Guatemala, como se hizo en Puerto Rico, como se hizo en Polonia, como se hizo en la República Checa, como se hizo en Egipto. O sea, todos son ejemplos de que se puede tirar una persona que se desquicia, que te traiciona con la agenda que te había prometido y sale con otra. Ustedes han hablado de tirarlo. ¿Qué quiere decir tirarlo? ¿Cuál es la vía? Que renuncie, es muy sencillo. En todas partes del mundo se llama que dimita, que renuncie, que acabe ya con su posición dentro del Palacio Nacional, presente su renuncia, le podemos hasta escribir la renuncia como se le hizo a Porfirio Díaz en su momento. ¿Por qué no utilizar el mecanismo previsto en la Constitución hoy, que es la revocación de mandato? Correcto, porque está muy alejada, el señor va a destruir el país para esas fechas y nunca una herramienta democrática tira a un dictador. Esa es una máxima universal. Después de 50 años de investigación, ninguna herramienta democrática sirve contra un dictador. Entonces tenemos que llegar por la materia que va a ir creciendo en contundencia, siempre con acciones no violentas, Hernán. Eso es muy importante. Acciones no violentas. Ustedes han acusado a esta administración de socialista y de comunista. ¿En dónde ven exactamente que esta administración esté llevando al país al comunismo o al socialismo? Porque está siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo, Hernán, con mucha precisión. O sea, todos los elementos de las 3 etapas para convertir a México en un país castrista chavista, creo que dentro de las connotaciones socialistas, comunistas, hay muchas derivaciones, hay muchas, vamos a llamarlo así, procesos en donde no me quiero meter al tema académico. El señor lo que sigue es exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez. La ley de extinción de dominio es conocida como ley Hugo Chávez. Esta ley de tratar de que el INEGI se meta a tus casas se le conoce como ley Nicolás Maduro en Venezuela. El proceso de la ley Mordaza que se instaló en Tabasco, esta amenaza de expansión de mandato de la ley Bonilla, que acabó finalmente Bonilla porque pues esa traición con Eugenio Derbez y etcétera le hicieron cobrar una factura, la amenaza de que las privatizaciones no sirven para nada, son un fracaso, el hablar de que ya no se mide la economía en el PIB, sino se mide a través de la pobreza, la miseria y la jodidencia, es parte de la doctrina chavista, muy conocida, y cualquier persona que haya tenido contacto fuerte
con la historia de Venezuela en los últimos 20 años, como es mi caso, sigue al pie de la letra. Ni siquiera hay creatividad. No hay duda de que el que le escribe la agenda es Francisco Arias, embajador de Venezuela, que vive en Polanco, o se la está Él escribiendo. escribe la agenda al presidente. Totalmente. Señor Lozano, usted habla de socialismo y de comunismo de forma similar, pero ¿qué entiende usted por uno y otro? No, la verdad no tiene más distinción que en el caso del socialismo, es un Estado centralizador del modelo económico, es un modelo económico fuertemente sustentado en la propiedad privada, que pues evidentemente la forma en que está estructurado hoy la ley de extinción de dominio tiene tintes comunistas, tiene tintes socialistas. Diría que es un modelo ecléctico que nació de la mente calenturienta de Hugo Chávez. Yo creo que yo le llamaría chavismo, Hernán. Creo que discutir académicamente si cae dentro de las definiciones de comunismo socialismo no tiene sentido. Lo que estamos viendo es un clon que tiene el DNA de Hugo Chávez en pequeño. Permítame recuperar otra afirmación que hizo usted hace un año. Permítame ponérsela para que podamos conversar de Con todo gusto, Hernán. Propio. Vamos a requerir armarnos para la defensa propia. No para delinquir, no para asaltar. Pero si tú tienes un pequeño ahorro, velo preparando para tener, como cristeros, preparada la defensa propia. Señor Lozano, por esto, de acuerdo a esto que acabamos de ver, lo que usted sostiene es que si este país se dirige hacia el comunismo, ¿sería legítimo que los empresarios se armaran en defensa propia? No fue, ahí está sacado un poco de contexto. Lo que yo dije, la Constitución marca el derecho a la defensa personal, a la defensa propia, además de ser un valor universal, contenido en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y la propia Constitución mexicana te da el derecho de poseer armas para defenderte. Claro, con un proceso de gestión, etcétera, etcétera. ¿No es peligroso que llamar a la gente a que tenga armas? ¿No puede llevar eso Siempre siguiendo el procedimiento, estimado Hernán, siempre de acuerdo a la ley. Somos defensores del Estado de Derecho y en ese sentido ya está permitido por la ley el que tú tengas derecho a defenderte. Ok. Señor Lozano, usted también acudió a presentar un escrito a las Fuerzas Armadas para apoyar el proceso de salida de AMLO. Dice que están luchando para que la lealtad de las Fuerzas Armadas deba estar con el pueblo de México, toda vez que debemos de tumbar al ganso bolivariano, así le llamó. Permítame poner este fragmento de cuando usted estuvo ahí en un campo militar presentando un escrito, al parecer, según entiendo. Vamos a recapitular. Con todo gusto. Y estamos luchando para que las Fuerzas Armadas mexicanas, su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. Señor Lozano, si entiendo bien, usted fue a solicitar a una parte de las Fuerzas Armadas actuar para defender al país del comunismo. ¿A qué se refiere con esto de tumbar al ganso bolivariano? ¿Qué fue esto que vimos? Sí, con todo gusto. No, mira, si tú ves el escrito que se entregó a 40 cuarteles de la Secretaría de la Defensa y a lo mejor la mitad de ellos de la Secretaría de Marina, era alertarlos sobre todo por los últimos, vamos a llamarlo así, conferencias, charlas que dieron el general Aponte Polito, Mauricio Ávila y el general, el primero que mencioné, Hernán, me recuerdas el apellido porque ese fue un parteaguas. Rocha, o cómo se apellida, Arriola. Ya no recuerdo. Sí, bueno, ya no recuerdo. Ok, bueno, sí, frente al secretario de la Defensa y todas las fuerzas militares, acababan los militares de dar cuenta con toda claridad de que el rumbo del país no era el que querían los mexicanos. Lo dijeron ellos, no lo dijimos nosotros. Entonces, como un proceso de reconocimiento a lo dicho por la gente en presencia del secretario, con un general presente, era darle nuestro reconocimiento de que si ellos estaban viendo un rumbo bolivariano para el país, era importante que apoyaran el que no fuera una invasión extranjera que rompiera con la soberanía, la integridad y la independencia del pueblo de México, que no podíamos someter
a espías cubanos, ahora convertidos en médicos, gente del G2, gente de Venezuela, el séquito de Rafael Correa y el hasta mandarle avión a Evo Morales, pintaba de cuerpo entero una intervención extranjera en nuestra tierra, por lo que les pedíamos que estuvieran alerta. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de los militares en México si las cosas se ponen mal aquí? Si, como defender la soberanía del país. Sí, con todo gusto, Hernán. Es si defender la soberanía. El comunismo, si fuéramos hacia el comunismo. No. Mira, déjame decirte, si tú los militares, como lo acabamos de ver en la caravana, imagínate esta anécdota en la caravana. Se paró un convoy militar en Guadalajara, que venían como 25 soldados, y el teniente coronel en jefe se para arriba del camión y grita: contra los mexicanos nada, con los mexicanos todo, bienvenidos. Y nos escoltaron, nos apoyaron en estas caravanas anti-AMLO, así de claras, ¿eh? No son por el coronavirus ni no. Es para decir con toda claridad del pueblo de México: el señor López cada día nos lleva a un abismo. Aquí no tiene nada que ver con connotaciones comunistas, connotaciones académicas socialistas. Es simplemente una traición a la patria, que se siga una agenda extranjera conocida como Grupo Puebla o Foro de Sao Paulo, y que no coincida con el Plan Nacional de Desarrollo, las promesas con las que López consiguió los votos, que nos saquen gato por liebre, como ahorita lo siente el pueblo de México en su totalidad. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Esta es la persona que convocó a las marchas del día de ayer, convocadas por el Frente Nacional Anti-AMLO. Evidentemente, no compartimos en este espacio las posturas de esta persona, un perfil que ya lo conversaremos en nuestro próximo bloque, pero con una agenda, además, con otros temas que no se abordaron, pero homofóbica, antimigrante, antiderechos humanos, sediciosa, golpista quizás. Pues ahí lo tienen ustedes. Vamos a un corte, ya estamos de vuelta.